Bueno, ahora el tema que vamos a ver es descomposición de un vector. De cierta forma, esto nos ayuda para hacer la sumatoria de vectores. Es un tema que yo vi que los chavos ahora en física para la preparación de su examen extraordinario, pues estaban batallando y creo que es un poco por la forma en la que se les explica. Bueno, un vector, como podemos ver aquí, es el vector f. Este vector lo que hacemos es descomponerlo en sus componentes x y y. Y pues tenemos un ángulo teta que se forma, ¿no? Si nos fijamos en ese triángulo, es un triángulo rectángulo, por lo que podemos usar las propiedades trigonométricas, o sea, las fórmulas de seno y coseno. Si nos fijamos, f de x respecto al ángulo es el cateto adyacente y f de y respecto al ángulo es el cateto opuesto. Entonces nosotros recordamos las fórmulas y vemos que seno es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces aquí si podemos ver es el seno del ángulo es igual al cateto opuesto, f de y, entre la hipotenusa está dada como f, aquí estas barritas significa que es la magnitud de f, entonces f de y lo descomponemos como la magnitud de f multiplicada por el seno del ángulo, y hacemos lo mismo, pero como ahora con x, pues básicamente es lo mismo, pero es el cateto adyacente, entonces usamos coseno, y así podemos descomponer un vector. ¿De qué nos sirve descomponer un vector? Bueno, que podemos sacar todas sus componentes en x y en y al final hacer la suma. Es importante recordar que, bueno, como en este caso, bueno, si nos conviene aquí ver esa imagen, no todos los vectores, o sea, sus componentes son iguales. Si nos fijamos, por ejemplo, la de A, X en los tres vectores es positiva, pero en Y, A nomás es positivo y, o sea, en la componente en Y, A es positivo y en B es negativo porque va hacia abajo. Entonces nosotros tenemos que checar eso, si va para arriba va para abajo, si va por la izquierda va por la derecha, es decir, si es positivo o negativo. Y de esta forma podemos hacer una sumatoria de vectores que al final nos va a quedar con algo como esto, un triangulito con las componentes del vector. Las componentes del vector pues igual la podemos, va a quedar x y en y. Entonces nosotros con la inversa podemos saber cuál es su magnitud, ¿cómo? Pues con tangente, por ejemplo, que tangente es cateto opuesto entre cateto opuesto entre cateto adyacentes por el ángulo. Y para su magnitud podemos usar el teorema de Pitágoras, que es la sumatoria de cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y luego una suma de vectores unitarios. Bueno, esto ellos creo que no lo han visto, pero también es de utilidad. Esto es más que nada cuando estamos trabajando en un plano cartesiano y el vector en vez de darnos una magnitud nos da como que sus coordenadas. Por ejemplo, podemos ver aquí que A tiene las coordenadas 3i y 4j y representa las x, j las y. Entonces, en 3i significa que está, por decirlo así, que su cateto adyacente es 3 y su cateto opuesto es 4. Podemos sacar la hipotenusa que sería 5, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Raíz de eso es 5, es un triángulo muy famoso, el 5, 4, 3. Y luego en B, si nos fijamos, es 2i. 2i, ¿por qué? Porque se mueve 2 a la derecha en X y menos 16 hacia abajo, o sea en J. Entonces para hacer la sumatoria de esta, pues es aún más sencillo. Simplemente es 3i más 2i, son 5i, y 4j menos 16j es menos 12j. Es un poco más o menos como lo que les estaba mencionando acá de la descomposición de vectores, nomás que usando lo que se le llama el vector unitario. El vector unitario pues no es más que multiplicar el vector en y en j, que es xy, multiplicarlo varias veces, o sea, de que vale 3i, o sea, pues 3 veces la unidad de y. Y de esta forma pues podemos obtener como que la magnitud del vector, que sería esta, 5i menos 12j. Si queremos como la magnitud total, nomás es esto al cuadrado, raíz de esto al cuadrado, más esto al cuadrado. No sé cuánto sea, pero pues es fácil de calcular. Y el ángulo es lo que les mencionaba, es tangente a la menos 1
del cateto opuesto entre el cateto adyacente. El cateto opuesto es J y el cateto adyacente es I5.